Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar ahora paso a nuestro siguiente invitado, eh, que es el doctor Roberto Rivadeneira. Muy buenos días, doctor Rivadeneira, que ya está aquí con nosotros. Eh, pues antes de cederle la palabra, quisiera decir algunas cosas sobre su trayectoria académica, sobre su adscripción institucional. Él es doctor en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, profesor, investigador del Instituto eh, de Humanidades de la Universidad Panamericana, autor del libro Música y Matemática en la Filosofía de Platón, Remedios y Profilácticos contra el Mal, del año 2021, así como de varios capítulos de libro y artículos sobre filosofía platónica, divulgación y de la cultura. Editó el libro Arte y Educación, Reflexiones para un Mejor Mundo, de la Universidad de Navarra del año 2024. Coordinó junto con Víctor Isolino Doval el libro Diálogos sobre la Guerra en el año 2023. Presidente fundador de Entre Logos, centro dedicado a la divulgación de la filosofía, miembro de la Asociación Filosófica de México, de la Asociación Latinoamericana de la Filosofía Antigua y de la International Theatre Society. Bueno, la ponencia que nos va a presentar el autor de Neira se titula La línea y la caverna, 12 ejercicios de imaginación para alcanzar las ideas. Muchísimas gracias, doctor Roberto, por estar aquí. Pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a Consuelo por la invitación y también quiero agradecer a la BUAP y a la Facultad de Filosofía por organizar este congreso. Y bueno, voy a hacer eh, lo que he estado haciendo hace ya tiempo con esto, que es compartir mi paper para que todos vayamos pudiendo irlo leyendo juntos, ¿no? Y así no nos perdamos. Entonces, vamos a iniciar la línea y la caverna, dos ejercicios de imaginación para llegar a las ideas. La filosofía surge gracias a la capacidad que el ser humano tiene de asombrarse. Platón lo confirma cuando escribe que ese estado afectivo, el asombro, es muy propio del filósofo. Esta detonación afectiva que pone en movimiento la búsqueda por la sabiduría necesita de un mecanismo capaz de retroalimentar este mismo estado afectivo. Más allá de la impresión original, surgen varios candidatos para acompañar al asombro en su misión. Uno de ellos era el razonamiento, otro el pensamiento y también compite la imaginación. Mi sugerencia se encaminará a nombrar a la imaginación como aquella aliada que al ser humano le permite conservar y estimular el asombro más allá de los detonantes iniciales. Para ello, mostraré cómo Platón, mediante dos de sus alegorías, la de la línea y la de la caverna, se apoya en la imaginación para mantener activo el asombro que permite aprehender el conocimiento de las ideas. La palabra fantasía, y aquí, no es utilizada por Platón como una facultad intramental. Consiste en representar objetos ausentes. Fantasía es una combinación de percepción y juicio que se produce cuando veo una figura indistinta y correcta o incorrectamente juzgo que es alguien que conozco. Solo en tres diálogos aparece el vocablo fantasía. Un poco esto ya lo decía la doctora Ugalde. Como tal, ¿no? En Teeteto, en Sofista y en República. Aunque las diferentes formas verbales de faino sí tienen más presencia entre el corpus, igual que fantasma y fantasmata, llama la atención que para Platón este vocablo sea tan poco utilizado. En realidad es que lo utiliza para ejemplificar la ambivalencia del juicio, donde éste puede ser verdadero o falso. ¿No es evidente que el razonamiento, el pensamiento y la imaginación son todos ellos géneros que llegan a ser en nuestras almas tanto verdaderos como falsos?
En Teeteto la asocia con aistesis, es decir, fantasía y aistesis son lo que aparece ante una percepción sensible. Esa asociación viene precedida por la discusión sobre si la sensación puede o no ser ciencia. Se concluye que no, pues lo que uno siente solo esa persona lo siente y nadie más, con lo que aistesis es siempre de lo que es y no y es no falso. Percepción sensible y apariencia son, por tanto, aquello que se dice de lo que es y son no falsas. Platón busca descubrir el origen del discurso falso. En Sofista retomará el tema para comprender si existe una diferencia entre dianoia, doxa y phainetai. Razonar, escribe Platón, es un diálogo interior y silencioso del alma consigo misma, mientras que pensar lo define como la afirmación o negación que se ejecuta en el alma silenciosamente y mediante el razonamiento. Por tanto, concluye Platón, imaginar es una mezcla de sensación y de pensamiento. Resurge así lo trabajado en Teéteto, donde fantasía había sido emparentada con la aistesis, aunque ahora, además, con la doxa. La imaginación se presenta en nosotros a través de la sensación. Sin embargo, como también concluyó, la sensación está acompañada de pensamiento, con lo que puede ser un recurso necesario para hacer filosofía. Esta sensación sirve de engarce entre la imaginación y el asombro, mientras que el segundo provoca un estado afectivo que incita a caminar hacia las ideas, el primero lo conserva, estimula y dirige. La línea de la icasía a la noesis. La filosofía de Platón está cargada de alegorías, metáforas y mitos cuyos fines pedagógicos se vislumbran en cada diálogo. Ante la necesidad de exponer con claridad, recurre a las imágenes. La alegoría de la línea es en realidad parte de una composición que incluye a la del sol y la de la caverna. Mediante esta trilogía alegórica, Platón busca conducirnos hacia la episteme de las ideas, aquellas realidades intangibles de carácter causal que son fundamento y origen del cosmos. La alegoría de la línea busca explicarnos qué objetos y qué grados epistémicos se van alcanzando conforme se está en un segmento u otro de la misma. No sugiere que pensemos y tomemos una línea dividida en dos partes iguales, las cuales serán nuevamente divididas, según la misma proporción, donde cada una representa el género de lo que se ve y la otra de lo inteligible. En el primer género aparece una sección que Platón llama de imágenes e icones. Por imágenes se entiende las sombras, reflejos en el agua y todas las cosas que por su constitución son densas, lisas y brillantes. La siguiente sección corresponde con los animales, todo ser vivo y todo lo creado artificialmente. La tercera sección corresponde a la geometría y artes afines, todas las que indagan a partir de supuestos y marchan no hacia un principio, sino hacia una conclusión. Finalmente llegamos a las ideas donde la dialéctica utiliza a los supuestos no como principios, sino como auténticos supuestos que sirven de trampolines hasta arribar al principio de todo. Acabamos de conocer cuáles son las secciones y objetos correspondientes a la línea. Conozcamos ahora el grado epistémico de cada sección o, como Platón escribe, afecciones que se generan en el alma. A la primera sección se le asignará la conjetura o eicasía, la segunda creencia o pistis, la tercera tendrá pensamiento discursivo dianoia y finalmente inteligencia o noesis. Sugiere que ordenemos proporcionadamente cada una y comprendamos que cuanto más participan de la verdad, tanto más participan de la claridad. El segmento que aporta menor claridad sobre la verdad es el primero, es decir, en donde están las imágenes, pues al considerar como sombras la afección que provoca en el alma, es la de la conjetura. El segmento más luminoso y lleno de verdad es el que alberga las ideas, otorgando inteligencia a quien llega a él. En este segmento pueden verse las ideas cuando se parte de un supuesto sin recurrir a imágenes. Ordenemos los segmentos. Primero pensemos en la línea que va del punto A al punto B, que es dividida en algún punto C. Estos dos segmentos AC y CB deben dividirse cada uno proporcionadamente, por lo que AC será partido por D y CB por E, con lo que nos queda una línea dividida en los siguientes cuatro segmentos: AD, DC, CE y EB.
AD corresponde al de las imágenes y EB al de las ideas. DC a los objetos sensibles, tanto vivos como artificiales, y CE a los objetos geométricos. El primer segmento, el AD, si bien contiene imágenes, es el que menos esfuerzo intelectual exige de nosotros, en tanto que EB es el que pone a prueba el poder abstractivo de cada persona. Si retomamos la definición de fantasía como la mezcla de sensación y pensamiento, podemos encontrar la mecánica de la fantasía a lo largo de la línea, así como ésta queda dividida en cuanto a su verdad y no verdad, de tal modo que lo opinable es a lo cognoscible, como la copia es aquello de lo que es copiado. Así también podemos señalar que la mezcla de sensación y pensamiento en la línea estará presente. La fantasía o imaginación corre junto con la línea como dos colores que van mezclándose en diferentes proporciones. En el primer segmento AD habría un porcentaje 80 de sensación y 20% de pensamiento, pues lo que predomina es la sensación. El pensamiento se utiliza más a modo de adivinación que como un proceso en aras del conocimiento. La conjetura responde a una especie de adivinación sobre lo que las imágenes representan. Platón escribe que son como las sombras, por lo que el uso del intelecto es prácticamente nulo, reducido a la posibilidad de entender lo que otros dicen o yo indago. En este segmento cabría la noción de imaginación que consiste en imaginar lo que ahí no está. Al ver la sombra, he de imaginar lo que la proyecta, su color, su verdadera figura. Las referencias al pensamiento son limitadas. Hay un exceso de sensación frente a lo que aporta al pensamiento. En el segmento DC, donde reinan las creencias provocadas por los objetos sensibles, el porcentaje de sensación sería algo así como 60-40, ¿no? 60 de sensación frente a 40 de pensamiento. Sigue habiendo un estímulo mayor por parte de la sensación sobre lo que recibe el pensamiento. Por eso, el estado de afección, de afectación del alma es la creencia, ya que la imagen vista es más nítida que en el caso del segmento AD, pero aún sujeta a los sentidos. La imaginación o fantasía tiene aún un impacto más sensorial que intelectivo. Los dos primeros segmentos de la línea, AD y DC, si bien pertenecen al reino de lo visible, sumergen en una oscuridad epistémica a las personas, pues lo que se percibe sensorialmente es más de lo que se intelige racionalmente. En la fase de las sombras existe cierto tipo de asombro. Estas nos impactan, nos invitan, sugestionan, asustan y producen curiosidad precisamente por su poca claridad. Este primer asombro es el que nos sucede a todos quienes descubrimos algunos símbolos que comenzamos a interpretar. Sin embargo, tan rápido como puede llegar el asombro se pierde, pues la consistencia es poca. Posteriormente aparece el asombro de las cosas, vivas o no, donde un atardecer, un camino de hormigas o el oleaje en el mar abren nuevas grietas en la oscuridad del conocimiento, por donde se filtra más luz que invita a saber más. La capacidad de asombro en esta etapa corre el riesgo de diluirse con las creencias, ante todo con las que asumimos como certezas. Al mismo tiempo, este asombro permanece más tiempo y puede inocular preguntas que abren ventanas inexploradas. En el siguiente segmento, CE, el alma inicia un proceso nuevo donde, partiendo de las cosas antes vistas, se ve forzada a indagar a partir de supuestos, marchando no hasta un principio, sino hacia una conclusión. La mezcla de sensación y pensamiento se invertirá respecto de DC, pues hay un mayor esfuerzo de la razón que de las sensaciones. El porcentaje podría quedar 40-60, primando lo intelectual sobre lo afectivo. En este segmento de la línea, Platón explica que quienes se dedican a la geometría y al cálculo parten de supuestos como lo par e impar y demás cosas afines para arribar a la conclusión de aquello que se presuponía previamente. Esto que se presupone tiene una base sensible, pero sirve esta como trampolín para arribar a un desprendimiento de la materia hacia un ejercicio del intelecto. Un dato relevante a propósito del segmento CE es el reconocimiento por parte de Platón de la necesidad del uso de los segmentos anteriores para alcanzar las conclusiones basadas en supuestos propias de los ejercicios geométricos. Y para eso usa como imágenes a los objetos que abajo, AD, eran imitados y que habían sido imaginados.
y estimados como claros respecto de lo que eran sus imitaciones. Con la reciente descripción se unen bajo un mismo concepto eikasía y doxaso. Ambos pueden traducirse por conjetura. Sin embargo, doxaso permite también traducirse por imaginar en el sentido actual, es decir, como una suposición de algo que no está presente. Este verbo es común en la obra de Platón. Lo encontramos más adelante en República, en diálogos como Timeo, Fedón, Leyes y Político. En Filebo, a propósito de la pregunta del doctor Tordesillas, lo utiliza como imaginar. Al señalar que sobre la riqueza una persona cree o piensa que es más rica de lo que es, tal creencia o pensamiento no es otra cosa que el acto de imaginar algo que físicamente no está presente. Difiere de la definición dada en Sofista, pero no del acto intramental que nos ocupa. El segmento EB, el último, prescinde completamente de la materia para ir en busca de los primeros principios de la realidad. Aquí se avanza hasta un principio no supuesto partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes. Es el tema de la imaginación platónica. En el tema de la imaginación platónica se hablaría de un 20-80, donde la mezcla de sensaciones es muy menor, predominando el pensamiento. La sensación está presente no en el segmento final, pues ahí se camina con las ideas mismas por medio de ellas, sino porque el ser humano como tal jamás puede liberarse de la sensación. Bajo la condición que el propio Platón expuso al definir a la fantasía como una mezcla de sensación y pensamiento, se sigue que ahí donde hay fantasía necesariamente aparecerá esta mezcla. Tal vez la pregunta pertinente en este momento sea si en el segmento de las ideas la imaginación está presente o llega hasta el de la geometría. La distinción entre fantasía y doxaso que hicimos anteriormente señala que fantasía es la mezcla de sensación y pensamiento, como hemos venido repitiendo hasta el momento, en tanto que doxaso es un ejercicio interno del alma que involucra al pensamiento sin la necesidad de mezclarse. En el segmento EB, la imaginación como fantasía parece no estar presente bajo las condiciones tanto de los objetos como del proceso intelectivo que narra Platón. La sensación queda sujeta meramente al hecho de que quien realiza la operación de pensar en las ideas a partir de los supuestos es una persona cuya alma está en comunidad con el cuerpo, pero hasta ahí llega lo que de sensación se involucra en este ejercicio intelectual. Tanto en CE como en EB estamos en la sección de lo inteligible y en el caso de EB, la razón misma aprehende por medio de la facultad dialéctica y hace de los supuestos, no principios, sino realmente supuestos, que son peldaños y trampolines hasta el principio del todo. El ejercicio intelectual que Platón explica en este segmento prescinde absolutamente de toda sensación donde la razón es la encargada de todo el trabajo. Si bien la imaginación como fantasía no parece tener cabida aquí, la imaginación como doxaso surge como el auxiliar de la razón para poder partir de supuestos que permiten llegar al principio de todo. Este principio de todo, que no es supuesto y tras aferrarse a él, ateniéndose a las cosas que de él dependen, desciende hasta una conclusión sin servirse para nada de lo sensible, sino de ideas a través de ideas y en dirección a ideas hasta concluir ideas. Solo puede alcanzarse mediante un arduo ejercicio racional. El segmento CE prepara el terreno para ello, donde el uso que la razón hace de la sensación sirve de preámbulo para posteriormente desprenderse de ella. Así, en EB, la razón trabaja sola y solo bajo este estado es capaz de arribar a las ideas. Estas realidades con poder causal, que son fundamentos de la realidad, son aprendidas cuando la imaginación en juego. Este pensar sin imágenes era clave en la formación del filósofo. Como veremos a propósito de la alegoría de la caverna y la propaideia resultante de ella, el dialéctico debe ser capaz de pensar el puro pensamiento. La caverna, la dialéctica
Hola. Se perdió el audio, creo que tiene apagado su Sí, micrófono. Ah, se desconectó y se volvió a conectar. sí. Entonces, retomemos. Mm, Listo. Decía, retomo para... Al iniciar el séptimo libro de República, Sócrates le pide a Glaucón compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. El verbo es apeikaxo, que significa formar a partir de un modelo, representar, copiar, asemejarse, comparar, pero también imaginar. La solicitud de Sócrates es a realizar una comparación partiendo de un acto imaginativo. En la caverna que nos pide imaginarnos, que nos pide imaginemos, hallaremos circunstancias semejantes a la línea. Al principio se narra la existencia de hombres que desde niños están ahí encadenados de piernas y cuello, obligados por dichas circunstancias a mirar solo las sombras proyectadas frente a ellos. Detrás de ellos, un poco más arriba, se halla un fuego, delante del cual hay un tabique como el biombo de los titiriteros, por encima del cual pasan unos muñecos, utensilios, animales y demás objetos hechos de madera o piedra, mismos que imiten sonidos. Más allá de esta sección de la caverna se vislumbra la luz que proviene de fuera de la caverna. Al salir de ella hay una cuesta empinada y escarpada que tras finalizar el trayecto arribará a donde verá los objetos reales y el sol. El ejercicio que nos propone Platón es por sí mismo un ejemplo de lo que él entendía por imaginación, mezcla de sensación con pensamiento. Además, es posible insertar la línea en la caverna e ir comprendiendo mejor el proceso de aprendizaje por el que atraviesa todo ser humano. El segmento correspondiente con la conjetura es el de los prisioneros encadenados y obligados a ver las sombras. Para ellos lo real es lo que ven y lo que oyen. Tras percatarse del fuego, los muñecos y el biombo se percata de que lo que ahora ve es más verdadero que lo que veía antes y reconoce el origen de las sombras. Al salir de la caverna, la luz lo enceguece y el camino empinado y escarpado lo reta. Estamos en el tercer segmento, el de los objetos geométricos, que, como es la salida de la caverna, implican un esfuerzo no realizado antes. Finalmente, será la salida y el reconocimiento del sol y de todos los objetos en sí, que como ya citó la doctora Ugalde, empieza con el reconocimiento de los objetos a través de los reflejos, las imágenes en el agua, las sombras en el agua y demás. Quiero detenerme un poco más en la salida de la caverna, pues resultará fundamental en la formación epistémica de la persona. Ante la ascensión progresiva del prisionero, que primero veía solo sombras y alcanza al final la idea del bien, representada por el sol, es posible reconocer el esfuerzo que cada persona requiere. Una vez terminada la narración sobre la caverna y el camino del prisionero liberado, que va reconociendo más y más para luego volver a la caverna a intentar desencadenar a los demás, Platón se centrará en la educación que deben recibir los liberados. La educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que puede ser vuelto. Recordemos que la función inicial de la alegoría de la caverna es reconocer el estado de nuestra naturaleza respecto de su educación o falta de esta. Quiere saber de qué modo se formarán tales hombres y cómo se los ascenderá hacia la luz. Para ello, propondrá los estudios a realizar que le permiten al alma volverse de la oscuridad hacia la luz, de lo que deviene hacia lo que es. Los estudios que a continuación se describirán permiten comprender lo que Platón quiere que hagamos al pasar del segmento CE al EB de la línea, pues las asignaturas tienen su base en el conocimiento matemático. Estas son aritmética, geometría, estereometría, astronomía y armonía. El resultado de atravesar este proceso es alcanzar la dialéctica. Como ya lo mencioné en líneas arriba, el objetivo de Platón con estos estudios es permitir al alma conducirse de la oscuridad hacia la luz, del devenir al ser. Para ello es indispensable que el alma aprenda a pensar sin necesidad de la materia. Estos estudios, explica Platón, son los que por naturaleza conducen a la inteligencia, pues incitan a la inteligencia a examinar el mundo, excitando al asombro cuando la percepción sensible deja de brindar las respuestas que se buscan, esto es, la esencia de las cosas. La percepción por sí sola o la correspondiente al segmento DC de la línea no es capaz de despertar la curiosidad en la inteligencia, algo que al contar
que el contar e iniciarse en el conocimiento de la aritmética sí nos da. Así, en tales casos, el alma invoca al razonamiento y a la inteligencia examinando cada cosa que se le transmite. Quien aprende a calcular y a utilizar la aritmética aprende a contemplar los números mediante la inteligencia, haciendo a un lado la sensación a partir de la cual el ejercicio aritmético inició. Como se puede apreciar, la propaideia sugerida por Platón tiene en la mira entrenar al alma del estudiante para desprenderse paulatinamente de la materia hasta que sea capaz de pensar en su ausencia, haciendo de la inteligencia su único recurso. Terminada la enseñanza de la aritmética, continuará la geometría, estereometría, astronomía y armonía, donde cada una aporta novedades epistémicas que separan siempre un poco más al intelecto de la percepción sensible. Lograrlo es ser capaz de ejecutar la melodía de la dialéctica, y en este estado intelectual el estudiante puede ya ser denominado filósofo por haber arribado, mediante supuestos, al principio del todo, es decir, a las ideas. Esta ascensión pone a la persona en la posibilidad de dar razón de lo que sabe, pues alcanza la razón de la esencia. Y ya, a modo de conclusión, hasta aquí he mostrado las dos alegorías, la de la línea y la de la caverna, con el ejercicio propaidéutico ahí sugerido, donde hemos podido constatar la alta capacidad imaginativa por parte de Platón. Sin embargo, lo que sino lo que me interesaba mostrar era el vínculo que hay entre la imaginación y el asombro. Para ello, a lo largo de este texto distinguí entre la imaginación como es definida por Platón en Sofista, diciendo que es una mezcla de sensación y de pensamiento. Las alegorías platónicas caen indudablemente en esta definición, que es la propia de la fantasía. Por como en la caverna, a saber, doxazo y apeixaxo, donde el pensar conlleva necesariamente imaginar, no mediante la sensación, sino estrictamente con la razón. Podría decirse que la propia imaginación está presente en la línea, donde la noción de fantasía surge primordialmente en los primeros dos segmentos cargados de sensibilidad, en tanto que los dos últimos segmentos utilizan la imaginación como dóxaso, pues ahí de lo que se habla es de aprender a pensar, imaginar, en ausencia de la materia de lo sensible. En la medida en que la imaginación transcurre de la fantasía hacia la dóxaso, comprendemos el principio del cosmos y con ello tener tener presente a las ideas. Estos dos ejercicios de imaginación ayudan a cumplir con lo prometido por Platón al pasar del reino de lo sensible, donde todo parece más claro, pero es realmente más oscuro, para pasar al reino de lo inteligible, donde todo parece más oscuro, pero realmente es más claro. Dicha claridad no se da en ausencia de la imaginación, misma que estimula el asombro para que la razón alcance la verdad de la esencia. Asimismo, gracias a la descripción que va realizándose del proceso pedagógico del estudiante, es posible notar que lo que conduce hacia la dialéctica es la estimulación del asombro, no ya desde la sensibilidad, sino a partir de la razón que busca lo en sí. Este asombro bien cuidado, acompañado, se va apoyando en una razón que es capaz de imaginar, no desde la sensación, sino desde el intelecto. Lo que ahora se ve son las ideas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto, por esta muy clara y excelente ponencia. Vamos a eh, dar unos minutos para preguntas, comentarios. Si alguien quisiera intervenir, podría levantar su mano para hacerle la palabra o directamente podría eh, hablar por micrófono. Una pregunta. Eh,
A ver, yo quisiera hacer una pregunta eh, respecto eh, a esta relación con el asombro. Eh, digamos que, en primer lugar, ¿cuál sería la noción, o el término griego que remitiría, ¿no? A la idea de asombro? Pues yo realmente tengo en mente la noción o el término que utiliza Aristóteles en la metafísica, ¿no? El thaumatzen. Eh, ahora, a lo largo de la exposición no he podido todavía entender muy bien de qué asombro estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían si podría haber, digamos, dentro de esta distinción del símil de la línea y de los segmentos, eh, digamos así, niveles de asombro, ¿no? Eh, en el sentido en que, pues, yo lo planteo, digamos, de la perspectiva aristotélica, hay ahí un asombro que, pues, tiene fundamentalmente que ver con el inicio del filosofar, ¿no? Sería, digamos, un asombro en un sentido, podríamos decir, de una perspectiva filosófica eminente, ¿no? Superior respecto a otros posibles asombros. No sé si habría allí una posibilidad, digamos, de distinguir niveles de asombro eh, en Platón y en relación a la fantasía. Este, creo que tengo problemas con mi internet. Entonces la pregunta la escuché muy entrecortada y no logré pescar todo lo que me estabas preguntando. Creo que algo tiene que ver con el asombro. Sí, no sé si Luego, no sé si me escuchas ahora mejor o sigue cortado. más o menos en el chat alguien pone que si hay niveles de asombro, que puede ser, alguien me mandó como un poco más la pregunta. O sea, que lo que pregunta es si hay niveles, si se pudiera hablar de niveles de asombro en Platón. Sí, sí, podría ser esa una síntesis de lo que pregunté en función del símil de la línea, ¿no? Y el modo Ah, como la, la fantasía aparece, ¿no? Eh, en sí, nosotros. yo creo que precisamente utilizando el símil de la línea, podríamos hablar de un proceso del asombro, ¿no? También estos niveles donde hay un asombro más sensorial, más natural, hasta arribar a este asombro que, que ya no solo es algo meramente sensitivo y que así como llega se va, que eso es un poco lo que luego pasa con el asombro infantil. Uno se emociona mucho, los niños se emocionan mucho, pero así como se emocionan de rápido lo dejan. Frente a este asombro intelectual que ya estaría en los últimos dos segmentos de la línea, que es el de la matemática y el de las ideas, donde este asombro, al ya no ser producido por un estímulo sensorial, sino por un estímulo intelectual, es mucho más fácil conservarlo y retroalimentarlo frente al estímulo sensorial, donde lo único que lo puede retroalimentar es esperar a que vuelva a ver un atardecer con esos colores que no se dan todos los días, ¿no? Entonces, el primero, si bien genera un impacto muy fuerte e inmediato, se diluye también de la misma manera, mientras que el segundo, si bien implica un ejercicio arduo y laborioso, eso permite que ancle, ¿no? Mejor en esta búsqueda por la verdad. No sé si con eso respondí un poco tu duda con estos problemas de internet que creo que estoy teniendo hoy. Sí, 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 muchas gracias.
Si hubiera alguna eh, otra pregunta o un comentario. Aquí hay una pregunta de Sebastián Aldaz. Pregunta él si eh, creo que Se dijo que la imaginación es la base para entender la teoría del conocimiento de Platón, que es esa pregunta, creo que es más para la doctora Ugalde. Ella con eso abrió su ponencia. Pero yo creo que perfectamente se corresponde lo que dijo la doctora Ugalde en esa frase con un poco lo que yo expuse, que es cómo la imaginación pues es la base de la teoría, y además lo dijo la doctora Ugalde, no solo de la teoría del conocimiento, sino también ontológica, porque la imaginación nos permite entender, ¿no? Arribar a este mundo ontológico. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo con ello. perfecto. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, Tenemos una agenda apretada en esta mañana. Pues agradecemos muchísimo su participación, doctor Roberto. Pues ha sido un aporte más en estas intervenciones de la mañana en relación a la filosofía antigua, ¿no? Una reflexión sobre las posibilidades